Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass titulada El criterio profesional en aromaterapia holística en la era de la inteligencia artificial. Me presento, mi nombre es María Ruiz y soy profesora de Florians Academy, la Academia de Florians Aromaterapia. Y bueno, vamos a empezar primero compartiendo un PowerPoint como apoyo a lo que vamos a ir diciendo. Ahora sí. Entonces, la aromaterapia holística profesional en la era de la inteligencia artificial. Criterio, seguridad, actualización. ¿Qué significa entonces? Esta palabra criterio profesional no es un término místico, no es una palabra especialmente llamativa, no es un término llamativo, no es algo muy moderno, ni mucho menos, pero sí que es profundamente determinante. La palabra criterio es súper importante. ¿Por qué? Porque hoy día cualquiera puede comprar aceites esenciales. Es increíble pensar que hace 20 años no era tan fácil, no estaban tan disponibles, no era tan fácil acceder a ellos. Sin embargo, actualmente es muy fácil de obtener un aceite esencial. Actualmente todo el mundo puede ver cualquier tipo de vídeo de YouTube, cualquier tipo de información en redes sociales, en publicaciones, posts sobre aceites esenciales. Te puedes descargar PDFs gratuitos o de pago de cualquier manera. Le puedes preguntar a la inteligencia artificial, que es uno de los puntos importantes de nuestra masterclass de hoy. Le puedes preguntar, pues, ¿cuál es la dilución recomendada para, por ejemplo, una dilución tópica de alguien que se ha torcido un tobillo o algo así? Es decir, es muy fácil obtener esta información, pero no todo el mundo tiene la capacidad de obtener criterio. Cuando hablo de criterio en aromaterapia profesional, no hablo de una intuición aislada, sino tampoco de experiencia acumulada durante mucho tiempo sin una estructura detrás, sin reflexión. Hablo de la capacidad de evaluar una situación dada antes de intervenir. Es decir, esa capacidad de integrar información científico-técnica, la química, el contexto humano, la fisiología, la individualidad, la responsabilidad ética en la toma de una decisión concreta. ¿Estás capacitado? ¿No estás capacitado? ¿Hasta dónde es mi papel, por ejemplo, como aromaterapeuta actuar? Criterio entonces significa saber qué hacer, cuánto hacer, cómo hacerlo y cuándo no hacerlo. Y quiero detenerme en esto último, cuándo no hacerlo, porque muchas veces el verdadero profesionalismo en muchas cosas, pero también en aromaterapia, no está en intervenir más, sino en intervenir mejor, o incluso en decidir que en ese momento lo más prudente es no intervenir con una sustancia tan sumamente concentrada como es un aceite esencial. Vivimos en esta época donde la información abunda, es abundantísima. Hace 20 años el problema era encontrar información. Había unos manuales publicados que, por cierto, actualmente incluso los autores reconocen que están desactualizados.
y había algunos artículos publicados por aquí y por allá, se podía tener ya acceso desde luego a Internet, pero no era tan habitual, no era tan accesible como es hoy día y ni tan abundante. Y hoy tenemos toda esa información y quizá el problema es que tenemos demasiada información, demasiadas opiniones, demasiadas recomendaciones, demasiadas fórmulas virales, demasiadas promesas también. Y cuando la información es excesiva, ocurre que el criterio profesional ya deja de ser opcional y se convierte en algo imprescindible. Criterio es lo que diferencia entre repetir una fórmula que alguien haya dicho y comprender por qué se da una fórmula en un momento dado a alguien en concreto. Es también lo que diferencia entre aplicar una receta estandarizada y entender un sistema de por qué a alguien en un momento dado esta fórmula en concreta le va a ayudar. Y es la diferencia entre entusiasmo y responsabilidad. Ese entusiasmo un poco infantil y la responsabilidad de hacer un trabajo bien hecho, con ética, que desde luego debe acompañar a cualquier profesión. Y durante esta sesión quiero que vayamos desarrollando estas ideas, que el verdadero salto profesional no está en saber más listas o listas más largas de aceites esenciales, sino en pensar de una forma estructurada y profesional. Eh, Ahora quiero hacer una pequeña pausa y que reflexiones un momento sobre tu relación actual con la aromaterapia. ¿Te sientes seguro cuando formulas? ¿Tienes dudas a veces? Aunque evidentemente no lo vas a decir, sobre todo delante de un paciente. ¿Te apoyas en unas recetas ya hechas, en por ejemplo, ¿no? El tipo Vademecum? ¿O buscas confirmación a una fórmula de manera externa? ¿Repites la fórmula que ya has visto que ha funcionado en otra persona? Bueno, no son preguntas trampa, no tienen, digamos, una respuesta correcta o incorrecta. Es simplemente un reconocimiento con honestidad de cuál es tu situación, porque el criterio no nace del orgullo, nace de la humildad de reconocer que queremos entender mejor para actuar mejor y ser de ayuda. Y aquí aparece algo que también está relacionado y es fundamental durante esta exposición de ahora, y es el holístico, ¿no? El enfoque holístico en aromaterapia. La palabra holístico se ha convertido en un término que muy utilizado. Apareció hace también 25 o 30 años como algo muy novedoso y a veces actualmente está como un poco desgastado. Pero cuando utilizamos el holístico con rigor, tiene un significado muy concreto y muy potente y muy importante. Significa que no reducimos a la persona a una parte, no reducimos la experiencia humana a un síntoma o a un conjunto de síntomas. En el enfoque holístico entendemos que el ser humano se mueve en diferentes dimensiones simultáneamente. Somos seres multidimensionales en sus facetas física, mental, emocional, energético, espiritual. Y bueno, a veces se simplifica mente-cuerpo, quizá también mente-cuerpo-espíritu. Lo importante no son el número de categorías, sino esa interconexión continua y que nunca cesa. Nada ocurre aislado. Por ejemplo, un estado emocional que se sostiene en el tiempo va a afectar a tu fisiología, a tu sistema nervioso. Un sistema nervioso que está alterado va a modificar tu percepción del dolor, por ejemplo. O si no descansas, no puedes dormir, eso va a alterar tu capacidad de tomar decisiones coherentes. O, por ejemplo, el estrés crónico, pues va a modificar la respuesta inmune ante enfermedades. Es decir, es algo
que es muy sencillo de entender, no es nada extraordinario, no es misticismo, es pura relación entre todas las dimensiones y bueno, el término más moderno para esto es la psiconeuroinmunología. El enfoque holístico ni mucho menos niega la biología, sino que la amplía mucho más y la pone en el contexto de todo el resto de dimensiones que acompañan a la experiencia de estar vivos. Y dentro del modelo holístico tenemos 5 puntos que nos van a ayudar mucho en la práctica. Me falta una diapositiva, no pasa nada. Em, Estos 5 puntos son los siguientes. El primer punto sería el principio de la unidad, del equilibrio. Es decir, todo sistema vivo tiende a la regulación. Cuando algo se desajusta, el cuerpo tiende a compensar. Está buscando siempre el equilibrio. El segundo punto importante es la prevención. No trabajamos solo cuando aparece ya el malestar, está ya instaurado, sino que observamos patrones antes de que se conviertan en crisis agudas y luego en crónicas. El tercero es esa capacidad natural de autorregulación que está en relación al primer punto, pero que con el matiz de que el cuerpo posee los mecanismos de equilibrio extraordinarios de sanación cuando le damos las condiciones adecuadas, les damos los recursos para que pueda autorregularse. El cuarto es el cuarto punto es la individualidad, que es tan importante. Ninguna persona es idéntica a otra en ninguna de sus respuestas sensorial, emocional, metabólica, mental, espiritual, en su personalidad. Es decir, ni dos gemelos idénticos, todos somos únicos e irrepetibles. Por eso es tan importante el enfoque holístico. Y el quinto punto que es muy importante dentro del holismo es el tener en cuenta el estilo de vida como un factor muy importante a la hora de la práctica de la aromaterapia, porque la salud no es un evento puntual, es un proceso que sostenido en el tiempo, es el resultado de ese proceso que se sostiene en el tiempo. Entonces, si desciframos un poco el término holístico, lo diseccionamos, sabemos que viene de holos, del griego holos, que significa todo, de manera que en aromaterapia holística, en concreto, significa que no se trabaja con un síntoma aislado o con síntomas aislados, se considera a la persona como un sistema completo y complejo, se reconoce la interacción entre cuerpo, mente, emoción y también la dimensión existencial, energético-espiritual, como queramos llamarle, y se entiende que los procesos de regulación son multidimensionales. Es una mirada filosófica, es una metodología con una ideología filosófica, es esa mirada amplia, es una comprensión sistémica del ser humano. Un aromaterapeuta holístico puede trabajar entonces regulando el sistema nervioso, a la vez que apoya las emociones, tiene en cuenta el estilo de vida, el contexto vital y la historia de la persona, la sensibilidad individual, su estado energético y con todos estos datos, con toda esta información, va a llevar a cabo una intervención, sí o no. Depende de lo que sea más adecuado. Es un enfoque. Lo holístico es un enfoque. Luego tenemos otra palabra que es integral, que también es importante,
pero que tiene un matiz diferente. Integral básicamente hace referencia a ese luego en la práctica, al abordaje completo dentro de la disciplina, es decir, consideramos las variables implicadas, no fragmentamos la intervención, sino que consideramos todo el conjunto de variables o de dimensiones. Se contempla, por ejemplo, la seguridad química, el contexto clínico, la historia vital, la experiencia y la experiencia sensorial de la persona, el entorno, los hábitos, la dimensión emocional, la dimensión espiritual, de manera que no elegimos un aroma porque sí, porque yo sé que aparece en listas, ¿no? Como que es adecuado para este tipo de situaciones, sino que lo utilizamos después de evaluar todo este mm, complejo de información. Entonces, integral es un término que es cercano a holístico, pero es más metodológico que filosófico. Es decir, lo otro es holístico es una filosofía, integral es una metodología. Holístico es la visión del ser humano, integral es esa forma en concreto de aplicar la disciplina de una manera completa. Luego tenemos otra palabra que sí que genera un poco más de confusión, que es aromaterapia integrativa. Y es un término que significa en concreto que la aromaterapia se integra con otras disciplinas. Si recordáis, hace unos años siempre se definía que la aromaterapia era una herramienta clínica que se podía integrar con otras disciplinas, todo tipo de disciplinas, desde el masaje a la fisioterapia, a la medicina, es decir, se podía integrar dentro en la práctica de todas estas disciplinas y luego con el tiempo ha significado también que la aromaterapia conforme va madurando, va, digamos, tomando prestado herramientas, estudios, conocimiento de otras disciplinas. Es un toma y daca, una ida y vuelta. Hace unos años era más, la aromaterapia todavía no había desarrollado tanto su campo como actualmente y era más como que la aromaterapia cedía su herramienta del conocimiento de los aceites esenciales en el uso, en la práctica de otras disciplinas. Eso era un poco la aromaterapia integrativa. La aromaterapia era más o menos un invitado, un invitado en las sesiones de prácticas de otras disciplinas. Em, es decir, que la aromaterapia se integra con otras disciplinas, dialoga también con la medicina convencional, no solamente con la medicina integrativa. También se usa como un complemento dentro de un marco clínico, por ejemplo, cualquier marco clínico donde sea adaptada la aromaterapia. Y también, por ejemplo, en equipos interdisciplinares, en contextos donde haya diferentes profesionales, hay un aromaterapeuta. Esto es muy común, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, más que en nuestro país, donde hay un enfermero, un médico, un psicólogo, un aromaterapeuta, un masajista. Es muy común en otros países, no tanto en nuestro país, España. Por ejemplo, una intervención integrativa es que una enfermera usa aceites esenciales desde el punto de vista de la aromaterapia en un hospital, porque se ha formado en aromaterapia. O un psicólogo que incorpora aceites esenciales a la hora de hacer sus sesiones de acompañamiento emocional. O un centro de fisioterapia que utiliza la aromaterapia en sus intervenciones. Esto también es integrativo. Es decir, que la aromaterapia se integra entre sistemas de atención diferentes. Es una integración entre modelos terapéuticos. Conforme la aromaterapia ha ido creciendo y madurando, ha ido integrando conocimiento, técnicas y herramientas de otras disciplinas dentro de lo que es el desarrollo de la aromaterapia. Entonces, distinguimos entre holístico, como esa visión sistémica filosófica del ser humano, integral, como esa aplicación completa dentro de la disciplina en sí mismo y la práctica,
e integrativa como la integración con otros modelos de salud en un toma y daca. Eh, Mi modelo en concreto, en Florian's Academy, nosotros utilizamos, por supuesto, la base científica, la base tradicional, utilizamos la base, un enfoque clínico, utilizamos la psicología también, el conocimiento de la psicología, utilizamos todo el conocimiento, por supuesto, del sistema nervioso, del cuerpo, la fisiología, la anatomía. Utilizamos también o tenemos en cuenta, por supuesto, la dimensión energético-espiritual, es muy importante, y la seguridad química viene con toda la parte, digamos, de la parte científica, también podría denominarse aromatología, se ha denominado así durante un tiempo. Y algo que muchas veces no se tiene muy en cuenta, pero nosotros sí tenemos, es la historia aromática. Entender que civilizaciones antiguas que nos preceden en el tiempo tuvieron una gran comprensión del aroma. El aroma era el medicamento, era la medicina que se practicaba con éxito en civilizaciones muy avanzadas como por ejemplo la egipcia. Y, por supuesto, no solamente como medicina, también en otros contextos, otras dimensiones de las mencionadas anteriormente del ser humano. Para nosotros la historia aromática no aparece cuando aparece el alambique, sino que va mucho más allá de eso. Entonces, quiero que hagamos un pequeño ejercicio de reflexión guiada, si te parece, para un poco reflexionar sobre lo holístico. Si quieres, puedes cerrar los ojos o simplemente relajarte un poco y piensa. Recuerda, por ejemplo, piensa en un día en el que estuviste súper cansado. Fue un día tremendo, de estos días que estás súper cansado. Ahora, por ejemplo, en primavera es muy fácil. Mm, a lo mejor recuerda cómo comiste ese día, a lo mejor no comiste tan bien, no habías dormido tan bien, hubo pequeñas tensiones del día que otros días pasas por alto, pero que te sentías tan cansado y no habías comido bien y habías pasado una mala noche. Piensa que a lo mejor pues no tenías tanta paciencia. Bueno, pues entender todo esto es holismo. Esto es esa visión, es holismo aplicado, es entender cómo está todo en relación a todo. La aromaterapia usada con criterio profesional puede apoyar a la regulación del sistema nervioso, favorecer la calma, modular el estado interno, ayudar a calmar, a conseguir una paz mental y un estado espiritual mucho más en calma o evolucionado, un ser humano más en equilibrio, en concreto, en total, ¿no? Holísticamente. Pero bueno, los aceites esenciales hacen su trabajo, pero también, por ejemplo, no van a sustituir el descanso, ni los hábitos que tenga la persona, ni su trabajo realmente emocional, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con las dificultades o los procesos de aprendizaje de cada una de las personas. Y en este punto empezamos a vislumbrar por qué una formación profesional importa tanto. Porque digamos que las diferentes dimensiones requieren una estructura detrás, entender un sistema completo. Entonces, ¿cómo ha cambiado la aromaterapia y por qué hoy no basta con saber de aceites? Pues, por ejemplo, aquí decimos que desde 2018 al 19 hay muchísimos más estudios científicos accesibles. Hay nuevas ediciones de seguridad y están a punto de salir, sobre todo el manual de referencia de seguridad, que es el de Robert Tisserand. Él comentó que hace un par de años que está trabajando en su tercera edición. Hay también una gran regulación en cosmética, sobre todo en Europa.
Y como no, nuestro tema de hoy, uno de nuestros temas de hoy, que es la inteligencia artificial como una fuente rápida, por no decir fulminante de información. Entonces, si miramos atrás, no hace tanto tiempo, la aromaterapia se transmitía básicamente a través de los manuales que los profesores escribían ellos mismos, pues basándose en libros o en lo que habían aprendido ellos mismos, a lo mejor en algún curso, en alguna conferencia, o que habían tomado de otro profesor directamente, por ejemplo, también sucedía, o con formaciones presenciales, y había mucha tradición oral. En realidad todo eso era básicamente lo que es tradición oral profesional. El acceso a la información estaba bastante limitado, había unos manuales y, como digo, muchos de los autores de estos manuales han hecho reediciones, porque esa información estaba desactualizada. Manuales o libros que se publicaron en los años 2000, 2009, los autores han vuelto a revisarlos en 2018, 19, 20, y aún así, continuamente, el campo no deja de crecer. Em, el escenario actualmente, sin embargo, es radicalmente distinto y hay varios contextos simultáneos que han cambiado completamente, casi el campo de la aromaterapia, la práctica de la aromaterapia. Pues como decimos, muchos más estudios científicos, cualquier persona puede entrar en bases de datos, en artículos, pues por ejemplo, puede entrar en todo este tipo de información, en el Google Scholar, en PubMed, en diferentes webs, Frontiers in Pharmacology, Planta Médica, Phytotherapy Research, Journal of Essential Oil Research. Son todo páginas web donde dan muchísima más información. Hay cantidad de artículos científicos que son públicos, otros no, pero muchísimos son públicos, y bueno, pues eso implica también mayor responsabilidad, porque hay que entender, hay que saber leer un artículo científico, no solamente leerse el abstract, hay que también entender los resultados, hay que también saber que no todos los estudios científicos están bien hechos, están bien diseñados. Hay muchos artículos científicos que no están bien diseñados. También hay intereses detrás de todo esto. Y incluso estando bien diseñado, todas las conclusiones de un artículo no significa que se puedan extrapolar directamente a la práctica cotidiana de la aromaterapia. Pues todo el tema de los estudios en animales o in vitro. Es decir, no toda evidencia es definitiva. Algo, por ejemplo, también tenemos otro tema, son anteriormente era más difícil, pero actualmente los aceites esenciales vienen siempre con sus cromatografías y con sus análisis químicos, están accesibles, las empresas lo deben dar a las personas que lo piden cuando compran sus aceites esenciales. No garantiza que el aceite sea, que lo que diga ahí sea lo mismo que lo que venga en la botellita de aceite, pero debería ser, es la ética, es saber un poco distinguir a quién le compras tus aceites esenciales, y luego tener la capacidad de, con la práctica, saber cuándo un aceite esencial de verdad es de buena calidad y es puramente un aceite esencial, y cuando seguramente no lo es. Eso también implica mucha formación, haber estado formándose continuamente, pero, por ejemplo, todo el mundo no sabe leer una cromatografía, todo el mundo no, a veces tiene delante lo que es la información, pero no sabe interpretar tampoco mucho eh, qué le está diciendo ese analítica, ¿no? Aquí el criterio de nuevo vuelve a ser central. Eh, Como decíamos, también se ha regulado mucho actualmente
Ha habido muchísima regulación, sobre todo en Europa, de los límites de ciertos alérgenos, de las exigencias de etiquetado que han cambiado, las declaraciones permitidas, todo esto ha ido evolucionando. Y bueno, algo que yo he observado personalmente, incluso en contextos formativos, es que se simplifican aspectos importantes como el etiquetado y no se explica exactamente cómo debería decirse o quizá la nomenclatura botánica o las declaraciones de lo que está permitido y no por mala intención, no creo que sea por ello, sino porque todo evoluciona rápidamente y hay que estar atento. Hay que tener en cuenta que lo que se comunicaba hace 10 años de una manera, hoy día pues quizás legalmente no es lo adecuado. Necesitamos estar actualizados continuamente. Luego ha sucedido algo también muy importante, que es que el marketing sensorial ha crecido de forma exponencial. Esto quiere decir que la industria del bienestar ha incorporado el lenguaje aromático a la cosmética, a la ambientación, a hoteles, spas, experiencias olfativas de marca, a todo tipo de situaciones. Esto en principio es muy bueno porque el olfato está de nuevo recuperando su lugar importante que tiene como en la percepción humana. Sin embargo, pues al convertirse en una herramienta comercial, se ha convertido en algo masivo. Y eso pues se corre el riesgo de simplificarse excesivamente. Por ejemplo, hay un anuncio por ahí que dice pues ahora tiene el doble de aceites esenciales. Bueno, el doble de aceites esenciales puede sonar a que, bueno, da lo mismo, le pongo el doble de aceite esencial a la fórmula. Todo este tipo de cosas, pues, pueden pasar. Entonces, la inteligencia artificial ha entrado en escena, como hemos comentado. Hace un par de años, oficialmente más o menos sobre el 2025, prácticamente se inauguró o se liberó la inteligencia artificial. Evidentemente, la inteligencia artificial ha estado con nosotros muchísimo más tiempo. Si se sabe que el Instituto de Massachusetts de Tecnología, el Instituto de Tecnología de Massachusetts se inauguró en los años 50 o por ahí, lo inauguró un tal Marvin Minsky y en su documento fundacional agradece al señor Jeffrey Epstein toda la contribución que ha hecho para la fundación de este instituto que va a desarrollar la inteligencia artificial y la tecnología de la inteligencia artificial, con lo cual estamos hablando de muchos años anteriormente a 2025. Se sabe que ha habido programas de inteligencia artificial mucho antes. Se sabe que, por ejemplo, hay una empresa llamada Palantir, es muy antigua, fundada por Peter Thiel. Este señor tenía en su empresa, el objetivo de la empresa ha sido recopilar data de cada uno de nosotros para luego vender esos datos a empresas, a gobiernos y hace poco, por ejemplo, se dijo que gracias a Palantir las guerras de hoy día son de precisión, es decir, que se puede llegar a un objetivo como un coche con una matrícula porque sabemos quién está dentro del coche exactamente. Es decir, la inteligencia artificial, el ChatGPT o Gemini no es algo muy increíble. Es lo que tenemos nosotros acceso, pero ha llegado y es una herramienta muy potente. Y por lo que parece es solamente el principio. De manera que cualquiera le puede preguntar a la inteligencia artificial qué aceite es bueno para y obtener inmediatamente una respuesta. Le pide diluciones estándares, te las va a dar, te va a dar también una lista de contraindicaciones generales y te puede dar combinaciones en segundos. Y esto cambia radicalmente el terreno porque el acceso a la información es instantáneo entonces. De manera que el valor profesional ya no está en repetir esa información generalizada, sino en interpretarla holísticamente.
Entonces, si hacemos una pausa para una reflexión aquí, ligeramente digamos que si alguien puede obtener esa lista de recomendaciones básicas en 30 segundos en su teléfono, ¿qué diferencia real aporta entonces una formación profesional? Un profesional de la aromaterapia, pues no va a ser la velocidad, pero sí es la profundidad, es el contexto, es el holismo, es la integración, como hemos dicho, de todas las dimensiones, porque la inteligencia artificial sí organiza datos, pero no puede evaluar los matices humanos, como por ejemplo una reacción cutánea, la saturación sensorial, las microexpresiones. No puede detectar cómo reacciona una persona ante, por ejemplo, un aroma, la incomodidad sutil o el agrado extremo que pueda tener ante un aroma, aunque no lo verbalice la persona, porque quizá ni se ha dado cuenta, no es consciente de ello. Sin embargo, un profesional sí que lo va a hacer, no así la inteligencia artificial. Entonces, ya no basta con tener mucho entusiasmo, sino que necesitamos estructura mental, estructura en nuestra profesión. No basta con saber que el aceite de lavanda tiene el linalol, eso te lo va a decir la inteligencia artificial en medio segundo o menos. No basta con saber que el eucalipto tiene 1,8 cineol, no, no basta. No basta, por ejemplo, con las diluciones estándares. El profesional de la aromaterapia necesita comprender las interacciones, el contexto, el historial de la persona individual suyo, la sensibilidad particular, cuáles son los objetivos reales en este momento, cuál es su estado, cuáles son los apoyos, por ejemplo. Es decir, esto solamente lo va a saber una persona que tiene estos conocimientos que va a darte la inteligencia artificial, que a lo mejor no tiene que memorizar, porque no se trata ya de memorizar las listas, pero desde luego sí conocer. No, evidentemente, esa información la tienes que haber estudiado al menos una vez y actualizado continuamente, pero lo que tienes que saber hacer es interpretar todos estos datos de una manera holística, entendiendo a la persona como esa unidad funcional donde lo físico, psicológico, mental, emocional y energético están interrelacionados y tú tienes pues esta herramienta que son los aceites esenciales con los que decides actuar de una manera o incluso no actuar. Mm, Entonces, importante que quiero recalcar es que el conocimiento aromático además no es estático, las cosas están cambiando, los libros de seguridad se actualizan continuamente, las recomendaciones cambian, las concentraciones también se han revisado, las contraindicaciones también se revisan. Igual que ocurre con cualquier disciplina, pues la medicina, la nutrición, la psicología, cualquier tipo de campo va a evolucionar. Por eso, una formación profesional no es algo que se hace una vez y ya está, es una actualización continua. Entonces, si te pregunto en este momento con honestidad, por ejemplo, ¿cuánto hace que no has revisado, por ejemplo, una fuente técnica actualizada sobre, por ejemplo, seguridad de aceites de un cierto tipo de aceites esenciales, si ha variado o no? No es una pregunta para incomodar, ni mucho menos, simplemente para reflexionar sobre este cambio, ¿no? De ritmo que es real. Muchas personas siguen aplicando recomendaciones que aprendieron hace años y hay que revisar la información, hay que estar continuamente al día, eh, hay que pues leer revistas, leer artículos, quizá acudir a congresos, estar en interacción continuamente, eh, volver a formarse de vez en cuando en cursos nuevos o em, leer libros que se publiquen actualizados, no solamente de la disciplina en concreto, sino, como decimos, integrativo, ¿no?
hay que estar continuamente formándose. Un profesional de la aromaterapia se está formando continuamente, igual que lo hace cualquier otro profesional. Y, por ejemplo, hay dos ejemplos que surgieron. Hace poco, pues hablaba con una alumna y me comentaba pues que el ciprés, en un momento dado de su formación, le habían dicho que era pues muy tóxico, muy peligroso, había que tener mucho cuidado con él, de aplicarlo, sobre todo a nivel circulatorio, que era bastante mm, tóxico. El ciprés, Cupressus sempervirens, pues cuando lo miramos, pues vemos que realmente no es uno de los aceites especialmente peligroso, entre comillas. Es rico en monoterpenos, tiene alfa-pineno, delta-3-careno, tiene también limoneno. Entonces, por esto se oxida con bastante facilidad, pero no encontramos evidencias de que sea un aceite, como se decía anteriormente, hace unos años, ¿no? Simplemente era la información que había y era la que se comentaba. No es un aceite inocuo, pero no es un aceite especialmente peligroso. Digamos que este riesgo se repitió una y otra vez y es algo que ha corregido luego. Otro ejemplo que no se ha corregido es, por ejemplo, con el cedro de Virginia. El cedro de Virginia se comercializa como cedro de Virginia y todo el mundo lo conoce así, pero realmente no pertenece al género Cedrus, es un Juniperus virginiana, significa que es un enebro. Tiene ese aroma amaderado que sabemos. Su composición tiene cedrol y también tiene otros esquiterpenos que recuerdan a los cedros. Entonces, probablemente viene de ahí, de ese aroma, similitud aromática eh, digamos, favoreció esa confusión histórica y mucha gente piensa que es un cedro y no lo es. Entonces, desde el punto de vista botánico, no es un cedro. Esto no es ningún drama, pero sí es relevante profesionalmente, ya que tiene implicaciones a la hora de la práctica. Eh, es importante, desde luego, con precisión el nombre botánico, la identidad correcta del aceite con el que estamos trabajando y la revisión constante. Eso importa. Y bueno, son dos ejemplos académicos, dos detalles académicos que nos recuerdan el hecho de que repetir sin revisar no es criterio profesional. Hay que actualizarse y continuamente aprender. Esto nos lleva a un punto crucial y es que en la diferencia, esa diferencia entre acumular información y estructurar el conocimiento. Acumular información pues es relativamente fácil, pero vemos que hoy día no es ni siquiera muy necesario, pero estructurar el conocimiento sí que requiere una guía y una guía profesional. Si leo, por ejemplo, 10 artículos aislados, puedo decir, pues sé muchísimo porque me he leído los 10 artículos, pero tengo que tener un marco donde integrar toda esta información para que no esté fragmentada y tenga un sentido, y eso hace que el sistema crezca. La formación estructurada pues hace que esos datos dispersos adquieran esa comprensión integrada. Esto cambia completamente la práctica de la aromaterapia y bueno, digamos que por ejemplo, cómo actúa la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es que, como si fuera una araña, lanza su tela y busca información que está publicada, como hemos dicho, y luego integra esa información y se hace pues, más inteligente. Cada 6 meses más o menos esa información la sube a su cerebro. Y también otra forma que tiene de aprender es esta forma que hemos dicho si alguien le pregunta algo, pues el, digamos que el sistema empieza a buscar información y de esa manera aprende también, interactuando con nosotros, aprende no solo de nosotros como humanos, sino de toda la información que nosotros le estamos dando. Dame información sobre esta cosa
y tú le estás dando información que a lo mejor no sabía. Pues es un poco de lo que hablamos. Tenemos que aprender con una estructura. Y ahora me gustaría hablar entonces un poco más sobre lo holístico y cómo precisamente la inteligencia artificial, si una cosa no es holística, primero porque ha sido entrenada con una ideología, pero eso es un tema pues aparte. La inteligencia artificial apoya a unos intereses, entonces tiene una ideología y en concreto, pues no es muy holística. Puede tener mucha información física, también puede tener científica, pues de la química, en concreto en el tema de la aromaterapia. Puede también tener información de diverso tipo, pero es parcial. Muchas veces no va a hablar, por ejemplo, de la polémica ingesta de los aceites esenciales, no lo va a recomendar nunca o muchas veces va a decir que no, cuando sabemos que esto depende de un profesional, puede saber si, cuándo sí, cuándo no, en qué contexto, pero no un no rotundo. Puede, por ejemplo, negar también aspectos espirituales energéticos, eso es algo que también hace. Entonces, el sistema nervioso, la percepción, la experiencia sensorial, pues la inteligencia artificial va a saber mucho de quimiotipos, o sea, de la química, ¿no? De cuál es la composición química de un aceite esencial, si ese aceite esencial tiene diferentes quimiotipos, pero no hay cromatografía sobre las reacciones, la experiencia subjetiva de una persona. No hay, cuando inhalamos un aroma, pues ese estímulo olfativo sabemos que va a llegar al cerebro y va a incidir en diferentes áreas cerebrales que precisamente no pasan por la razón, por la conciencia, lo que diferencia a esta modalidad perceptiva de de otras modalidades, como la visual, por ejemplo, la auditiva. Y esto significa que el aroma tiene una capacidad particular de influir en en nuestra persona globalmente. Es decir, que es algo que la inteligencia artificial tampoco puede hacer. Y finalmente, pues me gustaría hacer un pequeño ejemplo, una observación, ¿no? De si tienes cerca un aceite esencial, cualquier tipo de aceite esencial, suave o de cualquier tipo, y lo puedes utilizar, si no simplemente utiliza la respiración. Voy a coger el mío. Pues puedes ponerte en una posición cómoda, los pies apoyados en el suelo, la espalda erguida, sin tensión, y toma una inhalación lenta por la nariz. Siente cómo tu cuerpo ha reaccionado a esa posición, a esa parada. Si tienes el aceite cerca, lo puedes acercar suavemente o puedes coger también una tira olfativa, lo cual es mucho más recomendable. Entonces, pregúntate, evalúa si te gusta o no te gusta. ¿Has notado si tu respiración cambia? ¿Si tu ritmo mental se acelera o se desacelera? ¿Aparece alguna sensación corporal distinta, concreta? ¿Te sientes expandido o contraído? Es sencillamente un ejemplo del entrenamiento en la percepción de un aroma. La inteligencia artificial te va a decir, pues un aroma en concreto es relajante, pero no va a detectar cómo en concreto responde tu sistema, tu cuerpo a ese aroma. Y esto, pues evidentemente es un cambio espectacular, porque a veces
Eh, por ejemplo, es simplemente un pequeño ajuste en la respiración lo que hace o una ligera, si se ha, por ejemplo, relajado la mandíbula o una disminución de la tensión en la espalda, son cambios tan sutiles que solamente un profesional es capaz de ver. No va a haber cambios dramáticos normalmente, a veces sí, a veces son muy, muy sutiles. Esa capacidad de percibir esos matices es lo que vamos a hacer como profesionales. Entonces, estos son pues cambios en el tono de la voz, cambios en la postura, microexpresiones, los silencios, el ritmo cardíaco, todo esto evidentemente lo tiene que hacer una persona y no se aprende pues leyendo listas o memorizando más aceites, se entrena. El criterio profesional implica saber que la respuesta no es sí o no, sino que es gradual también y la dimensión holística es fundamental. Entonces, algo que también es muy holístico y que tampoco va a tener en cuenta la inteligencia artificial es el hecho de la prevención, el estilo de vida, es decir, todo este tipo, la misma responsabilidad profesional a la hora de la práctica, son factores que desde luego no sustituyen una a un profesional de la aromaterapia de momento. De manera que todos estos datos son muy importantes y el hecho de formarse continuamente, pero tener al menos una formación sólida de base es tan importante y entender que si te dedicas profesionalmente a la aromaterapia es muy importante tener esa formación. Si no te dedicas profesionalmente, también es muy importante, porque supongo que utilizas los aceites para ti, para tus amigos, tu familia, tu contexto pequeño, pero es sumamente importante también. Hay que reconocer los límites, evidentemente. Hay que ser responsables y éticamente responsables profesionalmente, hasta dónde puedes llegar, cuándo debes derivar. Es decir, Mm, pues hemos llegado a este momento tan interesante de la historia de la aromaterapia y como decimos, rápidamente puedes tener información en segundos, en milisegundos, sobre listas de aceites para diluciones, contraindicaciones, combinaciones, todo tipo de esa información, pero la tecnología organiza la información, pero no tiene experiencia sensorial, no tiene la intuición clínica, desde luego, no percibe las dimensiones, no observa, no puede observar los microgestos, los silencios, toda esa información humana, no lo puede, no tiene acceso. Y la inteligencia artificial puede, por ejemplo, sugerir, una dilución estándar, pero no ajustar esa dilución cuando se percibe que la persona ha reaccionado de una manera hipersensible en concreto, por ejemplo, ante la manzanilla o la lavanda le ha saturado, no le ha relajado, es un ejemplo típico. Entonces no puede decidir reducir la intensidad porque detecta saturación, ese tipo de cosas. La formación es muy importante, aprender a hacer preguntas correctas, saber evaluar, aprender a hablar con responsabilidad, aprender a sostener límites éticos claros también, tener esa formación, esa arquitectura mental para pensar en la práctica, eh, es decir, tener una formación profesional. De manera que simplemente me gustaría que pensaras en un último ejercicio final, cómo sería tu práctica dentro de 2 años, por ejemplo. E imagina que alguien acude a ti, a tu consulta, o simplemente alguien de tu familia busca apoyo porque se encuentra mal, tiene cualquier tipo de situación, o le ha pasado una quemadura, por ejemplo, del sol, o se ha torcido el tobillo, o tiene dolor de estómago.
y tú puedes evaluar con claridad el contexto físico, el estado emocional, la sensibilidad sensorial, la seguridad química, el objetivo realista, su historia sensorial, su historia individual. ¿Eres capaz de hacer todo esto? Eso no lo va a hacer una inteligencia artificial. Y puedes formular, si tienes este conocimiento, puedes formular con confianza. Puedes a veces recurrir, si no recuerdas un aceite o hay un aceite nuevo que ha salido y tú no lo conoces exactamente, pero bueno, para eso también hay otros sistemas en el que sin saber exactamente cuál es un aceite puedes entender cuál sería su utilidad y tú puedes realmente, pues, sin titubeos, ayudar a esta persona teniendo un espacio profesional, abriendo ese espacio profesional sólido y ayudando realmente a esta persona sin tener que seguir acumulando información dispersa que aparece en redes, que eso te genera mucha duda, desde luego sin tener que estar confirmando constantemente si algo es correcto o no, o dependiendo de una lista de Vademecum, por ejemplo, que siempre es útil, pero en concreto con los aceites esenciales, que es algo tan subjetivo, no siempre es tan útil. Es decir, son dos realidades diferentes, tener la formación, no tenerla y seguir apoyándose en todo esto. Entonces, pues en concreto es algo que invito a todo el mundo a hacer. En concreto, en Florians Academy empezamos una formación que dura 11 meses, con un mes de descanso en agosto. Son 2 clases al mes y es un espacio donde vamos a dedicarnos a todo esto de una manera actualizada. Vamos a estudiar todas las dimensiones y vamos a dar, a dar ese marco desde donde el cual luego puedes seguir ampliando tu formación al campo que realmente de tu especialidad. Pues quedas invitado, puedes ver la información en www.floriansacademy.com o escribiendo a info@floriansacademy.com y comenzamos el 7 de abril. Estás invitado y muchas gracias por tu atención. Hasta luego.